Academia de Belleza Limagen. Un excelente día a todos. Hice este video pensando en aquellas personas que aún no saben hacer el proceso de lubricación de una máquina de corte de cabello profesional. Así a grosso modo, para resumirlo, siempre que yo estoy haciendo un corte de cabello en la peluquería o en la barbería, es muy frecuente que después de 10, 12 cortes, ella pierda desempeño, pierda algo de potencia de corte. Eso se debe a la falta de lubricación. Además, si la máquina no está bien lubricada, ella va a tener una tendencia a perder el filo con mucha más rapidez. Entonces, como parte del mantenimiento preventivo de la máquina, es importante mantenerla muy bien lubricada. Vamos a empezar con la primera forma. Debo tener un aceite Wal, como este, el de goterito. Aquí está. O con el aceite en aerosol Andes. Ambos aceites funcionan muy bien. Cuando yo estoy trabajando y noto que la máquina pierde algo de rendimiento, pues lo que voy a hacer es lo siguiente: poner la máquina de lado. En los puntos de fricción, una gota arriba y una gota abajo. En los puntos de fricción de la máquina, aquí y aquí. Ahí es donde las cuchillas se rozan y ahí es donde necesitamos el lubricante. Ahora enciendo la máquina sin voltearla. Espero que el aceite baje al otro extremo de las cuchillas y ahora la máquina ya está lubricada. Esta es la primera forma. La segunda forma es un poco más compleja. Esta la realizamos después de cada jornada de trabajo, en promedio cada 60, 80 cortes aproximadamente. Lo vamos a hacer así. Cada 60, 80 cortes aproximadamente, depende del trabajo que tengamos. Ustedes lo pueden hacer con menos o más frecuencia, depende de cada uno de ustedes. Primero, en la parte superior de la máquina, los tornillos, que son los que sujetan las cuchillas, vamos a retirarlos. Voy a enfocarlo mejor para que puedan verlo. Quito estos dos tornillos. Las cuchillas. Y podemos ver cómo está el interior de la máquina, lleno de pelos. Eso se debe a las filtraciones que tiene la máquina normalmente. Con una brocha para tintes, una brocha plástica, retiro todos los excesos de cabello que se quedan ahí acumulados. Podemos utilizar un secador de aire, un secador en aire frío o un compresor para soplar y retirar más a fondo todos esos pelitos. Ahora, en este video no vamos a hacer el tema de la esterilización y el lavado de las cuchillas, pero cada vez que las limpiemos, primero no las dejemos caer. Limpiamos con mucho cuidado y si utilizamos paños, toallas, ya sea para lavar o secar, evitemos siempre que se rocen los filos de la cuchilla, este borde. Nunca usar un paño para rozar el borde. Si yo rozo el borde, lo que voy a hacer es quitarle el filo a mi máquina y al quitarle el filo pues se va a desempeñar con mucho menos rendimiento. Entonces, por favor, en estos bordes no rocen absolutamente nada. Si vamos a usar un paño para secar, con cuidado de no tocar los bordes de los filos. Una vez realizada la limpieza,
El derecho es, si lo hiciéramos completo, es sumergir ambas cuchillas en un promedio de 2 horas en una solución de glutaraldehído. El glutaraldehído es un producto para esterilizar que elimina virus, bacterias, hongos y cualquier otro patógeno que pueda presentarse. En el momento nos vamos a concentrar en la lubricación de la máquina y el alineado de las cuchillas. En otro video les voy a mostrar cómo esterilizar. Colocamos la cuchilla inferior, que es la cuchilla que se mueve. Tomamos el aceite y colocamos una gotica de aceite en los puntos de fricción de la máquina, en la parte superior y en la parte inferior. Es lo único que debo lubricar. En los puntos de fricción de la máquina, ahora en la cuchilla superior, hacemos lo mismo. Una gota arriba, una gota abajo. Ahora colocamos la cuchilla superior sobre la cuchilla inferior y realizamos el colocado de los tornillos. Para poder alinear bien la máquina, ponemos los tornillos sin apretarlos completamente, un apretado suave. Muy suavemente. No los apretamos completamente. Ahora podemos alinear las cuchillas sin apretar totalmente. La palanca siempre arriba. Siempre el primer diente del lado derecho de la máquina, este diente de aquí, justo este de aquí, lo voy a acercar para que lo puedan ver. El primer diente del lado derecho de la máquina tiene que ir alineado atrás del diente grande del lado derecho de la máquina. Estos dos dientes bien alineados, uno detrás del otro. Justo así alineamos la máquina para poder optimizar su desempeño, para poder cortar muy bien. Entonces, una vez la tengo alineada, aprieto un poco más los tornillos sin apretarlos totalmente para que no se vayan a desalinear las cuchillas. Verifico que estén bien alineadas. Yo voy graduando de manera que queden bien a ras las cuchillas. Entre más a ras queden las cuchillas, más va a cortar la máquina. Más a ras va a cortar. Por eso un barbero profesional o un estilista normalmente tiene 2 o 3 máquinas graduadas de forma diferente para lograr distintos efectos. Una vez la tengamos bien alineada, terminamos de ajustar los tornillos, ahora sí firmemente, con cuidado de que no se nos desalineen las cuchillas. Aquí la equilibramos un poco más y ahora sí hacemos la última fuerza, que nos quede bien ajustada. Justo así debería alinearse la máquina. De esta manera deberían quedar las cuchillas para tener un buen desempeño en el corte. Hay personas que alinean la máquina de una forma diferente, centrando más la cuchilla. Si la alineamos sobre los dientes del lado derecho de la máquina, como yo les indiqué, vamos a lograr un excelente desempeño en el corte. 2 formas de lubricar: la rápida y la forma más compleja después de que hacemos la limpieza de la máquina. Recuerden nunca rozar ni con cepillos ni con paños las cuchillas de la máquina para mantener su filo. Espero que este video les sea de mucha utilidad. Recuerden, así tienen que estar alineadas las cuchillas, justo así. No usemos alcohol.
Otro error muy frecuente que cometen las personas es usar alcohol para desinfectar las máquinas. El alcohol no es suficiente. Lo que en realidad necesitamos es un producto esterilizador. En este momento les estoy mostrando uno, es el glutaraldehído al 2% de concentración. Este producto sí es apropiado porque él sí mata hongos, virus y bacterias. En cambio el alcohol no. El alcohol no va a esterilizar una máquina. Puede que después de que la limpiemos con el algodón untado de alcohol, queden las mismas bacterias ahí. Para la parte externa yo rocío un paño con un poco de glutaraldehído y limpio la máquina en la parte externa para eliminar, para matar virus y bacterias, ya que en las máquinas normalmente se acumula el sudor y la escamación de cuero cabelludo de los clientes. Bien limpia, con el paño untado de glutaraldehído. Lo mismo hacemos con el cable para eliminar cualquier bacteria, cualquier hongo que pueda llegar a presentarse ahí. Espero que este video haya sido de su agrado. La verdad, si quieren más temas distintos o que hable de algún tema en particular o que les muestre cómo lubricar, alinear o mejorar el rendimiento de alguna máquina en particular, pueden hacérmelo saber aquí por medio de los comentarios. Con mucho gusto yo voy a intentar compartir todo lo que sé con ustedes. Agradezco mucho sus comentarios positivos y cualquier observación que sea de tipo constructivo la voy a saber agradecer. Un feliz día y espero que de verdad el video les sirva. Academia de Belleza Limaye. Cursos libres, diplomados, especializaciones, refuerzos en todos los temas de la peluquería, barbería, maquillaje, peinados y asesoría de imagen. Recibe capacitación y asesoría online en todos nuestros temas a través de WhatsApp o Facebook o presencialmente en la sede de la Academia en Bogotá, Colombia.